El debate, por eso ya está con nosotros Gonzalo Ruiz. Muchas gracias, María Fernanda. Sí, en efecto, vamos a dialogar en los próximos minutos con Gabriela Rivadeneira, ella es presidenta de la Asamblea Nacional, también legisladora reelecta, y con ella tocaremos lo que ha sido esta jornada electoral, 95.64% de el porcentaje que ha entregado el Consejo Nacional Electoral, 51.11 para Lenín Moreno, 48.89 para Guillermo Lasso, 2.22% de diferencia. A su modo de ver, una diferencia suficiente. ¿Qué le parece? Gonzalo, muy buenas noches a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Primero felicitar y agradecer por este día democrático que hemos vivido como pueblo nuevamente a las urnas a decidir cuál es el futuro de nuestro país y agradecer ese ambiente también de armonía y de no caer en provocaciones de violencia que debemos hacernos a estas alturas cuando ya hemos pasado los datos de exit poll, de conteo rápido. Ya tenemos más del 95% de escrutinio, por lo tanto, votos reales que prácticamente dan la ganancia ya a nuestro candidato Lenín Moreno Garcés como presidente de la República. Obviamente, esperaremos el 100% del escrutinio y la voz oficial del Consejo Electoral, pero sin duda alguna, tanto los que votaron por el candidato Lenín Moreno como por la otra tienda política merecen el mismo respeto y por lo tanto el respeto tiene que evidenciarse en la convocatoria permanente a la paz, a no caer en actos de violencia que puedan sin duda alguna manchar una jornada que se ha vivido con normalidad y que no hemos tenido noticias, digamos, que hayan alterado hasta las 5 de la tarde que estuvieron las urnas abiertas esa votación del pueblo ecuatoriano. Hay un 2.22% de diferencia, ¿suficiente? Bueno, yo creo que la segunda vuelta y lo que reza absolutamente el Código de la Democracia y todo nuestro proceso democrático, en la segunda vuelta por un voto se determina el ganador. Y hay que evidenciar que sin duda alguna esto también nos pone en la mesa de discusión cuál va a ser ese plan de gobierno que pueda cumplirse por el lado del candidato Lenín Moreno, pero también que pueda acoger esa demanda del otro grupo que no votó por Lenín Moreno, pero que son tan necesarios para la construcción de un país que sin duda alguna debe establecerse los canales de diálogo apropiados para que todas y todos nos sintamos involucrados dentro del ejercicio de gobierno en el próximo Luego periodo. vamos al día siguiente de las elecciones, pero César Monge ha dicho que impugnarán las actas. Le escuchamos también a José Serrano, está primero en la lista de Alianza País para la Asamblea Nacional, decir que se debe contar voto a voto. No sé cómo se interpreta cada una de estas dos expresiones de políticos que están, desde luego, en tiendas distintas. Sí, pero me parece que independientemente en qué tienda política estemos, el llamado siempre a la transparencia del sistema va a ser necesario. Y ventajosamente nosotros tenemos y hemos delegado a más de 41.000 delegados en todas las juntas de voto, tanto del Movimiento Alianza País como de la otra tienda política. Desde ahí empieza justamente una veeduría por parte de las organizaciones políticas que nos enfrentamos en esta segunda vuelta. Pero además, decir que el Código de la Democracia establece el procedimiento para seguir, es decir, una vez que el Consejo Electoral proclame los resultados de la elección, se puede hacer la impugnación y existen 48 horas para presentarla incluso al Tribunal Contencioso Electoral para que sean resueltas todas las dudas que pudieran hacerse con el tema de las inconsistencias de las actas. Nosotros lo hicimos el 19 de febrero, fuimos el único movimiento político que a nivel nacional habló de fraude incluso presentamos el 19 de febrero inconsistencias en varias actas que son las que presentamos de una manera responsable, siguiendo los procedimientos adecuados, y eso no significó llamar a la violencia o llamar a provocar actos de violencia en nuestro país. Esa es la gran diferencia que existe y por lo tanto para nosotros sí es importante mencionar que además tanto en el Ecuador como en los países de América Latina, en los últimos procesos electorales, han sido el margen bastante corto realmente entre las elecciones. Recordemos la elección en Argentina con menos del 2%, la elección de Perú con menos del 1%, 41.000 votos de diferencia de PPK frente a Keiko Fujimori, y también los otros procesos que se están viviendo en la región que obviamente vuelven la vista al Ecuador como ese sustento de la democracia, de la paz y también de seguir llamando a la transformación de nuestros países en absoluta confianza y los principios de justicia social y derechos humanos que siempre debe prevalecer. Andrés Páez ha dicho que hace un llamado a la paz, pero también un paro cívico para vigilar este proceso. Lo he dicho hace unos minutos en la Chiris. ¿Qué le parece?
A mí me parece que todas las muestras de organización, de movilización, están en el marco de la democracia. Lo que no podemos soportar como ecuatorianos y que debe caer directamente en la responsabilidad de los actores políticos es justamente el llamado a la paz. Y lo que hemos visto no hoy, sino lastimosamente en las últimas semanas, incluso los últimos meses, cuando se ha fraguado toda esta idea del fraude alrededor de la elección popular, es justamente llamados a desconocer, llamados a la incidencia. En los incidentes, en las últimas horas, hemos tenido justamente esas alertas y los medios de comunicación han sido testigos de que lastimosamente miembros de la otra contienda política han irrumpido justamente ciertos parámetros de seguridad, como fue justamente romper un cerco en el Consejo Electoral en la zona de protección. Sin duda alguna, la mayoría de la militancia y de la gente que está movilizada no buscamos caotizar, de lado y lado no se busca caotizar, por lo tanto los líderes políticos debemos, por supuesto, hacer el llamado a ver el proceso, a ver hasta el final, incluso en la época de impugnación, el proceso para que sea absolutamente transparente. Y ahora, ventajosamente, las herramientas tecnológicas nos dan que el 100% de los ecuatorianos podemos ver a través de una pantalla, a través del internet, cuáles son las actas que se suben, los resultados a tiempo real, y gracias a eso podemos ir identificando y evidenciando dónde podría o no darse inconsistencias. Ese es el nivel de transparencia al que hemos llegado, pero más allá de justificar, porque la palabra la tendrá el Consejo Nacional Electoral, insisto en que es justamente los actores políticos que no podemos dar patadas de ahogado, llamando a desconocer o allá nombrar al presidente electo como un presidente ilegítimo, cuando ha habido una población que también acudió a las urnas y también ha dado su voto para resguardar el orden democrático y la paz que debe prevalecer en el país. La oposición y algunos críticos hemos criticado, por ejemplo, el uso de los recursos públicos en la campaña, la propaganda millonaria, que ha generado inequidad entre un candidato y otro. Más allá de las visiones políticas distintas, ¿no podremos avanzar un poco más en el hacer política del país hacia campañas más equitativas? También 10 años de polarización que se han evidenciado en estos últimos días, no solamente por el resultado numérico de hoy, sino por el discurso de confrontación del propio presidente, por ejemplo, de algunos de los actores políticos. ¿Cómo mira ese escenario para lo que se viene de aquí al 24 de mayo, pero del 24 de mayo en adelante también, Presidenta? A mí me parece en primera instancia señalar que la norma es absolutamente clara, y si algún ciudadano tiene evidencia de la utilización de recursos públicos para proselitismo político, la norma es absolutamente clara. Bueno, pero por ejemplo la propaganda que cuenta cómo son las obras, cuántas son las obras en una campaña, bueno, todo eso sigue en los márgenes establecidos. El Ejecutivo reclama que eso es legítimo. Pero es que la instancia electoral, que es la que califica o no qué es lo que se sube o no, es justamente esa instancia la que debe dar veracidad a esos actos. Pero a lo que yo me voy es que eso no ha sido pero un sabemos que es una instancia electoral, un consejo electoral que los 5 vocales no son de distintos partidos, sino de una sola corriente política. Bueno, ¿no? eso no lo sabemos, deberíamos preguntarle a cada Pero no uno. son de otros partidos. Pero eso no ha sido que sean de solamente el pretexto de esta elección. Es decir, sí, claro. todo el tiempo también se ha puesto sí. de pretexto eso. Y en el 2014 nosotros aceptamos los resultados democráticos de las elecciones seccionales, donde recordar, sí, en casi todas, en la mayoría de las capitales de provincias, perdimos como movimiento oficialista alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, y lo aceptamos sin tener que llamar con eso a la violencia o a intimidar a la otra contienda política. Eso realmente es parte de los sistemas de democracia. Y en este país, en los últimos 10 años, contando la elección de hoy, pues esa es la 15ª o 16ª vez que vamos a las urnas a elegir realmente los destinos de este país. Es decir, no se ha hecho ni antojadizamente ni por voluntad de una sola persona. Esto ha sido un acto recurrente y para nosotros es importante esto recalcar porque legitima la capacidad de participación en democracia que existe en un país y hoy no debe ser la excepción. Lenín Moreno ha dicho esta noche la mano tendida, ha hablado del diálogo. ¿Cómo se puede hacer efectivo eso, más allá de un discurso, con una política activa? ¿Ve usted en eso a lo mejor un cambio en la línea política del presidente Correa con Lenín Moreno en la presidencia? ¿Cómo se hace manifiesto un tema de esto? ¿O solamente es un tema de cambio de estilo, de una visión distinta, algo así? Nosotros lo hemos dicho,
Rafael Correa es Rafael Correa y Lenín Moreno es Lenín Moreno y va a hacer el ejercicio de su gobierno y de su propia política de hacer justamente gobierno. Él ya ha planteado varios temas en la mesa y lo de la mano tendida no es hoy, lo hizo desde el primer día que llegó al Ecuador de retorno de su misión diplomática a través de ser delegado de las Naciones Unidas para el tema de las discapacidades. Lo primero que dijo al aterrizar al Ecuador es decir, tengo la mano tendida. ¿Cómo se cristaliza eso? Primero ya lo hemos evidenciado en esta campaña electoral, especialmente en la segunda vuelta, cuando han sido varios actores políticos, fuerzas políticas del país, que se han sumado sin duda alguna a la construcción de un plan de gobierno que tiene que seguirse retroalimentando con las experiencias políticas de cada uno de los territorios del Ecuador. Pero además él tengo que ir un minuto a la Avenida de los Chiris y volvemos enseguida para continuar este diálogo, porque me piden el paso. Por favor, adelante, Javier Gallo. Concluye acá ya en la Avenida de los Chiris el evento. Se ha retirado tanto Lenín Moreno como Jorge Glass y también el presidente de la República, Rafael Correa. Ellos ya han abandonado la tarima y se espera que con esta intervención musical concluya ya el evento aquí. Ya muchos de los simpatizantes de Alianza País se están retirando de la Avenida de los Chiris. Han dicho que desde mañana comienzan a trabajar. El virtual presidente de la República, Lenín Moreno, comenzará a trabajar, ha dicho ya, con su programa de gobierno y preparando al equipo de trabajo, al equipo de gobierno que comenzará a trabajar el día de mañana ya para la conformación de lo que será su gabinete. Y el evento aquí, nosotros queremos agradecerles porque ya acá se retiran ya los simpatizantes de Alianza País. Esa es la información que nosotros registramos a esta hora desde la Avenida de los Chiris. Muchas gracias a Javier Gallo en los Chiris y continuamos con la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Estábamos hablando un poco de la mano tendida, del estilo de Lenin, pero ¿cómo puede él tomar distancia, por ejemplo, de Rafael Correa? Y muchos dicen, no, Correa va a gobernar, Correa va a estar atrás. ¿Cómo va a ser esa relación? Sabemos que el liderazgo de Correa es muy fuerte, la personalidad de Lenin es distinta. ¿Cómo mira usted esta relación del presidente saliente y Lenín Moreno en Carondelet? Bueno, yo no veo la necesidad de tomar distancia. Al fin y al cabo, perseguimos mismos principios que son los que comandarán sin duda alguna el privilegio de la ampliación y la garantía de los derechos ciudadanos, mucho más, ya, pero cuando todavía tenemos mucho que hacer. ¿Quién gobierna? Rafael Correa, es más, lo ha dicho, que se va a Ginebra. Y desde el primer día de gobierno... A Bélgica. A Bélgica, perdón. Bueno. Y desde el bueno, no sé si le nombre... Y desde el primer día de gobierno, Lenín Moreno ejercerá su presidencia. Y se lo ha dicho. Lenín respetó, porque además fue el primer vicepresidente de Rafael Correa del proceso de la revolución, él respetado durante 10 años la palabra de quien ha ejercido la presidencia de la República. De la misma manera, el presidente actual, Rafael Correa, una vez que pase la posta a Lenín Moreno, hará respetar la palabra de Lenín Moreno en este país. De tal manera que no hace falta, insisto, en ver contradictorias dos posturas que buscan la misma finalidad, que es la salida de la pobreza, con herramientas, estrategias, metodologías diferentes. Por ejemplo, Lenín ha planteado, desde el primer día del gobierno, llamar a los sectores productivos del país para sentarse en una mesa de diálogo que no sea una mesa, sino un proceso permanente en el que se pueda analizar y evaluar la aplicación de la política económica y tributaria de tal manera que caminemos de la mano, porque a nosotros lo que nos interesa es salir del Ecuador petrolero. Mirar ese país postpetrolero significa la suma de muchísimas voluntades en el ámbito productivo y económico. Por lo tanto, es ese sector productivo, no solamente el más grande, sino también el pequeño, el mediano, el grande, la economía popular y solidaria, que tienen que ser parte de la elevación permanente de la política tributaria y económica, de tal manera que ahí vamos marcando una pauta absolutamente clara de lo que va a ser la mano tendida del gobierno de Lenín Moreno. ¿Usted ve un gabinete nuevo íntegramente o ve algunos ministros del actual gobierno repitiendo en el siguiente? Bueno, eso ya será voluntad de Lenín Moreno en el ejercicio de su presidencia. Sin embargo, hay que recalcar que hay muy buenos elementos actualmente.
Obviamente hay muy buenos elementos que están por fuera de ese gabinete que seguramente van a ejercer sus tareas de ministros y de ministras. ¿Se quedaría en la Asamblea o si tiene alguna propuesta para ir al gabinete aceptaría? Mire, yo creo que es muy prematuro anunciar o ver qué es lo que va a pasar en un periodo de la Asamblea que vamos a pasar el 14 de mayo. Asumimos el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, en el que agradezco muchísimo a toda la población por haber confiado nuevamente, no en Gabriela Rivadeneira, sino en un proyecto político con una mayoría. Propuesta potencial, digo yo, en campaña. Nuestra prioridad era el 2 de abril. Este 2 de abril estamos cumpliendo con el trabajo encomendado de fortalecer el trabajo en territorio con la gente, con las organizaciones sociales, y después habrá tiempo. Realmente es algo que no debe quitarnos el sueño y es algo que tiene que seguirse construyendo con una suma de voluntades, y cada uno es fundamental en el espacio en el que le toca. Y yo creo que la Asamblea Nacional, sin duda alguna, va a necesitar también de esos perfiles de cuadros de hombres y mujeres que hemos optado por la Asamblea Nacional, por la reelección en mi caso, y que sin duda alguna vamos a seguir promoviendo el buen vivir desde ese espacio que nos ha correspondido. ¿Cómo ve usted la Asamblea sin esa mayoría abrumadora que tienen ahora, por ejemplo, con 74 legisladores, me parece que tienen en el próximo periodo, tendrán 54 propios, algunos de alianzas? ¿Ya no será lo mismo? Bueno, cada periodo tiene su particularidad. A nosotros nos ha tocado vivir 4 años con una mayoría parlamentaria que nos ha permitido tomar decisiones fundamentales. Un código monetario y financiero que por primera vez pone normas claras a la banca privada para que no sea el cliente, el ciudadano, el abusado en sus derechos. No hubiera sido jamás posible sin una mayoría parlamentaria. Una ley de agua, una ley de tierra que democratiza sin duda alguna la producción, los modos o los medios de producción en el país no hubieran sido posibles. Ahora mantenemos una mayoría que nos permite también tomar decisiones, esperamos consolidarla, pero esperamos que también en ese espacio sea el espacio del diálogo pertinente, sin necesidad de caer en radicalismo, sino de sentarnos en una mesa donde realmente no se pongan ni siquiera 1 centímetro en riesgo los derechos y las consignas consagradas hasta el momento, y que son derechos constitucionales como la educación, la salida gratuita, el trabajo digno, el salario digno, la vivienda, los mecanismos de producción, el respeto a todas las formas de producción en el país. Es decir, en ese marco siempre estará, como siempre ha estado, abierto el diálogo para que las decisiones sean de consenso y ojalá puedan ser de una absoluta mayoría. Pero ahí seguiremos poniendo justamente los principios que nos llevan a seguir haciendo de la política una herramienta permanente de servicio al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo mira usted el factor gobernabilidad? Y la gobernabilidad no es solamente la relación ejecutivo-legislativo, gobernabilidad o gobernanza, sino también otros factores, que son el entorno económico, difícil, en crisis, con aperturas económicas, con contracción. Por supuesto, las condiciones de este país dividido, polarizado, agrietado. ¿Qué hacer? Bueno, primero decir que las elecciones ya se dieron. Hay que pasar la vuelta a la página para saber exactamente cómo se puede mantener una instancia en la que el pueblo ecuatoriano sea el primero en llamar a la construcción colectiva de un modelo de desarrollo que nos permita, sin duda alguna, seguir con el objetivo de la salida de la pobreza en todas sus formas. Segundo, me parece fundamental que las 5 funciones del Estado, que la Constitución, cuando recobró justamente la estructura de Estado en este país, lo que nos dijo son 5 funciones del Estado, cada una con sus competencias exclusivas, lo que les garantiza independencia y autonomía, pero todas sabiendo que tenemos que ir en el camino de la construcción del buen vivir, que es el mandato constitucional. Me parece que de ahí debemos partir justamente para ver cuál va a ser el accionar de cada una de las funciones del Estado. Por supuesto, el legislativo tiene un rol fundamental, porque es desde el legislativo, desde esa comprensión de la gobernabilidad, de la estabilidad política, que tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir soportando el desarrollo del país. Ojalá no pase y no lleguemos a un punto en el que realmente desde la Asamblea trate de caotizarse el orden instituido. Y de ahí es importante mencionar la mayoría parlamentaria que nos permite y nos permitirá seguir manteniendo la estabilidad política en el país y sobre todo el llamado permanente a una construcción de una cultura de paz donde el que menos sea perjudicado sea el pueblo ecuatoriano. Esa tiene que ser nuestra prioridad, que el pueblo ecuatoriano tenga las vías adecuadas y la garantía de sus derechos para poder consagrar un modelo político, económico, social, cultural que vaya acorde a las necesidades que hoy por hoy tenemos.
tenemos, considerando sin duda alguna que ya en este año y desde inicios del 2017 la situación económica se ha ido estabilizando y esperamos y tenemos que todos apostar para que esa estabilidad económica promueva sin duda alguna una estabilidad política y el avance en derechos. ¿Cómo mira usted el factor fiscalización que se ha dicho ha sido ausente estos años, que la oposición no ha tenido posibilidades casi ni de chistar en la Asamblea Nacional porque eran minoría, frente a temas evidentes, concretos, refinería de Esmeraldas, un caso de corrupción que está siendo juzgado tremendamente, o las expectativas de la famosa lista de Odebrecht? Son temas que hay que revelar, hay que destapar y hay que transparentar. Eso le ha hecho falta al país. ¿Cómo mira usted ese escenario? También puede hacer cortocircuitos al próximo gobierno. Miren, sin duda alguna, para nosotros yo creo que el ámbito de fiscalización ve íntimamente ligado a la no impunidad. Y recordar que fue solamente en este periodo que se aprobó justamente la Secretaría de Transparencia para ser un organismo veedor de la actuación del sector público, que se aprobó una ley contra el enriquecimiento ilícito, que el mismo Código Monetario y Financiero tipifica como delitos ya los delitos económicos y financieros, y que desde la Asamblea Nacional en estos últimos 3 años especialmente hemos podido transparentar y poner tecnología en el sistema de fiscalización para que todos los ecuatorianos sean testigos de cuál es el rol de cada asambleísta y ahí podemos evidenciar cuál ha sido ese rol fiscalizador. Pero no es un rol fiscalizador del show político o del simplemente colgar la cabeza, sino realmente que ha acompañado procesos de investigación que denotaron, por ejemplo, a inicios del 2016, a través del informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, todo un informe que desde los escándalos de papeles de Panamá investigó todas las implicaciones de funcionarios públicos en paraísos fiscales a nivel general y donde se determinaron ya el involucramiento de varios funcionarios en esos paraísos fiscales, como por ejemplo el caso Alex Bravo, que fue a su tiempo notificado a los organismos de control y donde la Fiscalía tomó cartas en el asunto y se encuentra ahora sentenciado en prisión justamente pagando sus delitos financieros y económicos. ¿Cree que la Contraloría ha cumplido su rol? La Contraloría General del Estado se elige al mismo Contralor, creo que es el Contralor que ha durado más tiempo a lo largo de la historia. ¿Ha cumplido su rol o le ha faltado mucho? Me parece que los organismos de control siempre van a tener una tarea realmente específica y extraordinaria, porque es realmente controlar, y el Contralor tiene a saber, desde los niveles más pequeños de gobierno, es decir, desde las juntas parroquiales hasta el nivel del gobierno central, la capacidad de auditar y a través de esas auditorías poder esclarecer cualquier tipo de dudas o de inconvenientes que se encontraran en el sector público. Pero ahí sí tenemos que evidenciar que también por eso en la Comisión de Fiscalización actualmente el Fiscal General de la Nación también está convocado de manera permanente porque para cerrar el caso específicamente del tema de paraísos fiscales y lo que se identificó a través de la red de corrupción de Petroecuador fue justamente que horas antes de que Carlos Pareja Yanusteli fuera apresado, salió del país y hoy se encuentra desde Miami. Esperamos que las noticias del Interpol sean reales y que ya lo tengan ubicado, porque es aquí, en el territorio ecuatoriano y frente al pueblo ecuatoriano, que tiene que dar muestra y fe de sus actos, que han sido bochornosos para el pueblo ecuatoriano. Hoy lastimosamente ha sido uno de los voceros de la oposición y también eso tiene que esclarecerse ante la ciudadanía. Pero para nosotros también el caso Odebrecht, que es un caso que merece toda la transparencia, decir que estamos en la misma situación que los 12 países en los que Odebrecht ha jactado de pasarse sus problemas constitucionales. Perdóneme, hay un presidente como Alejandro Toledo con orden de prisión. Aquí no hay nada. Se dice lo de los 33.5 millones que dijo Odebrecht y no tenemos casi un solo nombre. A ver, Gonzalo, a mí me parece importante decir que cuando los mismos medios de comunicación dijeron que Colombia ya se había transparentado la lista de Odebrecht, fue semanas o acto siguiente, el mismo presidente de Colombia anunció en el encuentro binacional que Colombia no tiene todavía la lista de Odebrecht. ¿Por qué? Porque el Consejo Federal brasileño anunció que hasta no cerrar absolutamente la investigación, que más o menos será junio de ese año, no podía develar la lista. Tanto para nosotros como para cualquier sector, no solo político, sino ciudadano de la sociedad, es fundamental conocer la lista de Odebrecht. Pero hay una diferencia. Pero además, el presidente Toledo en el Perú está con orden de prisión preventiva. ¿Cómo se llama? Tesorero de la campaña del presidente Santos también está señalado y hay nombres. Bueno, entonces aquí los organismos de control deberían ¿Han actuar, fallado? porque de una u otra manera la primera información
la primera información que tuvimos de Odebrecht fue los contratos vigentes del municipio de Quito, del alcalde Rodas, frente a los contratos del metro de Quito. Y en esa lista, en otra lista o la ruta que viva pasó, en tiempos del alcalde Barrera, ¿no? Esos nombres que están asociados a muchos de los dirigentes socialcristianos. Aquí no se trata de especular, no se trata de hablar sin documentos, y por eso es que nosotros también hemos exigido como función del Estado el que a través de los organismos de control y a quien le corresponde se haga también la exigencia de solicitar los listados completos, no una partecita, porque lo mismo nos pasó con los papeles de Panamá. Fue una partecita, y lanzan y luego reculan. Y lo que necesitamos como país para garantizar la absoluta transparencia, para garantizar la no impunidad, para garantizar la lucha contra la corrupción que ha sido permanente, porque además acto de corrupción que se ha identificado es acto que tiene sus debidas denuncias y sus debidos procedimientos judiciales justamente para no dejar en la impunidad. Hace falta mucho por trabajar, y Lenín Moreno lo que ha dicho, si es necesario incluso llamar a las Naciones Unidas para que a través del comité que se tiene para la transparencia económica fiscal de cada uno de los países pueda venir al Ecuador, bienvenidos sean, porque aquí todos y todas necesitamos transparentar la información en cuanto a fiscalización se ha hablado dentro de este país. Fiscal General de la Nación, el primer fiscal de este periodo, Washington Pesantes, amigo, compañero del presidente Correa en la Universidad de Lovaina. Galo Chiriboga ha estado en el gabinete del presidente Correa, fue embajador, ahora el asesor jurídico del presidente Correa, el fiscal. Es decir, no hace falta independencia en una función como esa para tener que ver temas de corrupción que pueden estar relacionados o no con el Ejecutivo, pero también con toda la sociedad. Creo que la independencia le ha faltado con claridad a este periodo. Asamblea controlada, mayoría en, la metida de manos en la justicia, todo esto que hemos visto estos años. ¿No es mejor tener funciones independientes que se controlen unas a otras? Y en este caso, el fiscal general. Bueno, todo eso me parece bastante grave como afirmación, en el sentido de decir que se desconoce entonces todos los procedimientos que se ha llevado a nivel país para elegir más allá de las relaciones personales, porque si no nos acordaríamos de la Pichicorte, más allá de relaciones personales, realmente evaluar siempre nos acordamos de la Pichicorte también, con hechos y con las acciones, cuál es el comportamiento de estas autoridades de control. Y aquí no ha habido impunidad, a través que serán los organismos de control que den su respectivo informe de funciones, pero aquí lo que hemos visto ¿Usted piensa que han hecho su trabajo? Sin duda alguna, evidenciar cuáles han sido las instituciones que han violado o violentado alguna de las normativas jurídicas establecidas en el país cuando estamos hablando del orden constituido democrático, y obviamente propender al mejoramiento permanente sin duda. Pero a ver, aquí también decir que en esa reestructuración del Estado, yo decía hace pocos minutos, la Constitución demarcó 5 funciones, cada una con sus competencias. Por lo tanto, cada una tiene la autonomía de su propio trabajo marcado en sus competencias. Pero la misma Constitución nos dijo, todas las funciones tienen que estar encaminadas a la construcción de la sociedad del buen vivir. Y eso no se trata violentarse unos con otros. Parece que hay muchos actores en el país que extrañan la época en la que el Congreso pasaba violentándose a sí mismo, violentando la institución constituida, violentando a los presidentes, porque pasaban en una época serruchando al presidente de manera permanente. El vicepresidente hacía lo mismo con su presidente, y el presidente tenía que, en vez de estar haciendo lo que le correspondía, pasarse protegiendo de todos, porque la lucha política no se la da por la pugna del metro cuadrado que una persona ocupa, sino realmente por los principios que defiende. Y este Ecuador ha demostrado hace 10 años que si tenemos más de 2 millones de ecuatorianos que han salido de la pobreza, si somos de los países que más ha cortado las brechas de desigualdad, 8 puntos en el Ecuador frente a América Latina y el Caribe, donde el promedio es de 3 puntos. Somos un país que ha sido reconocido por organismos internacionales justamente por ser de los pocos en cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. Es decir, eso en la práctica ha funcionado para la gente, y es de eso nuestra principal función. Que siga funcionando el modelo democrático, la participación, la actuación de las funciones del Estado para mejorar las condiciones de la vida de la gente. Quiero volver los ojos un momento a la Asamblea que usted preside en este momento, está cerrando el periodo, viene mayo. ¿Cuáles son la lista de prioridades y qué les dará el tiempo para poder
legislar en estos días? No sé, ¿cómo lo mira usted? Bueno, recalcar aquí, mencionar nada más que en estos 4 años hemos podido cumplir más del 90% de nuestro plan de trabajo. Es primera vez que desde la función legislativa se hace una evaluación de con qué llegan los legisladores y cómo salen. Y en nuestro caso hemos cumplido más del 90% de ese plan de trabajo, más de 60 leyes aprobadas. Tenemos algunas en pleno tratamiento en ¿Cuáles comisiones. quedan o usted Por piensa ejemplo, que se puede estamos alcanzar? en tratamiento de lo que es la ley para la circunscripción territorial amazónica, que es mandato constitucional. Tenemos en tratamiento el Código de Salud, el Código Administrativo, el Código de Comercio, la Ley de Turismo, la Ley de Artesanos. Muchas de ellas están bastante avanzadas, ya con informe incluso para discusión del Pleno, que lo someteré en las próximas semanas a las discusiones respectivas. Sin embargo, queda realmente muy poco pendiente del plan de trabajo, porque serían prácticamente estas leyes que no alcancemos a aprobarlas, en el caso de no aprobarlas, pero sin duda alguna tenemos nuevos retos presentados a lo largo y ancho del país y de los ciudadanos, que han sido recogidos en nuestro plan también legislativo, de tal manera que una vez que se dé la transición el 14 de mayo al nuevo periodo legislativo, sin duda alguna se volverá a establecer y a trazar la hoja de ruta según las prioridades y según la conformación de las mismas comisiones que tengamos en la Asamblea Nacional. Bueno, muchas gracias por estar aquí en las instalaciones de Diario El Comercio, en esta transmisión de Televicentro a través de Radio Quito Platinum FM, a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Gracias por estar aquí. Una buena noche.